Un circuito oscilador es un circuito electrónico diseñado para producir una señal eléctrica periódica y continua sin la necesidad de una señal de entrada externa. Los osciladores convierten la energía de una fuente de corriente continua en una señal de corriente alterna, y también la frecuencia y forma de ondas de la señal producida depende de los componentes y la configuración del circuito. Bueno, hablar de las aplicaciones de los osciladores. En primer lugar, encontramos las comunicaciones, debido a que los osciladores son esenciales para generar señales portadoras que facilitan la transmisión y recepción de datos a través de frecuencias, permitiéndonos un intercambio de información preciso. Encontramos también los relojes y temporizadores, debido a que los osciladores proporcionan una señal de reloj precisa y estable, que es fundamental para medir el tiempo con exactitud para sincronizar las operaciones en sistemas digitales. También encontramos la instrumentación, debido a que los osciladores generan señales de prueba controladas que son utilizadas para verificar y calibrar otros dispositivos electrónicos, asegurando que funcionen correctamente. También está sistemas de control, debido a que los osciladores crean señales de control que regulan el comportamiento de sistemas automáticos y dispositivos de medición, permitiendo un control preciso y la ejecución de tareas repetitivas de manera consistente. También encontramos en la música, debido a que los osciladores generan ondas sonoras básicas que pueden ser moduladas y combinadas para producir variedad de sonidos y tonos. Encontramos también la electromedicina, debido a que los osciladores en dispositivos médicos generan ondas necesarias para procedimientos diagnósticos y terapéuticos, facilitando la captura de datos precisos y la entrega de tratamientos controlados. Y por último encontramos la electrónica de consumo, debido a que los osciladores aseguran la sincronización de las operaciones internas de los dispositivos electrónicos, permitiendo un funcionamiento fluido y eficiente de todas las funciones del dispositivo. Mi nombre es Sara Rodríguez y les voy a hablar del campo eléctrico. Este es un campo físico o región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Dicho en términos físicos, es un campo vectorial en el cual una carga eléctrica sufre los efectos de una fuerza eléctrica. En este caso, el relé, al estar conectado a una red eléctrica, establece un campo eléctrico alrededor de sus contactos y su bobina. Este campo eléctrico se extiende desde las partes conductoras del relé hasta los cables conectados del bombillo. La resistividad eléctrica es una propiedad de los materiales que mide la resistencia a la corriente eléctrica. Es decir, la resistividad indica cuánto es de difícil que circule la corriente eléctrica a través de un material. Por lo tanto, cuanto mayor sea la resistividad de un conductor, mayor será la resistencia eléctrica de este conductor. En el circuito relé oscilador, los cables utilizados son de material de cobre. Este permite un flujo de corriente eficiente. Como nosotros somos estudiantes de electrónica, debemos comprender el tema de la resistividad, ya que es esencial para seleccionar los materiales adecuados a la hora de diseñar circuitos eficientes y funcionales. Mi nombre es Carlos Vergara y les vengo a hablar sobre los componentes electrónicos que fueron utilizados a la hora de realizar el circuito. El primer componente se llama relé. El relé es un dispositivo electromecánico que actúa como un interruptor y este es controlado por un circuito eléctrico. Un relé funciona mediante una bobina y un electroimán. Cuando nosotros aplicamos voltaje a la bobina, esta nos genera un campo eléctrico y al generar un campo eléctrico ella nos activa una serie de contactos. Estos contactos pueden estar abiertos o cerrados. Por lo general nosotros utilizamos los relés para controlar circuitos de baja potencia o para aislar un circuito de uno a otro. Existen varios tipos de relé, como lo serían los relés electromecánicos o los de estado sólido. Ahora hablemos de un condensador. Un condensador nos ayuda a almacenar energía por medio de un campo eléctrico. Este campo eléctrico se genera por medio de dos placas de metal separadas por un material aislante. A esto le decimos dieléctrico. Cuando nosotros aplicamos un voltaje, los electrones se acumulan en alguna de estas placas y abandonan a otra. Y esto hace que se cargue el condensador. La cantidad de carga eléctrica que puede contener se llama capacitancia. Los condensadores los utilizamos en temporizadores, osciladores y filtros de audio y muchísimas cosas más. Bueno, y por último hablemos del LED o diodemisor de luz.
Un LED es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando una corriente eléctrica fluye a través de él. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones se recombinan con los huecos en el semiconductor y esto hace que libere fotones. El color depende mucho del material de semiconductor utilizado y de su onda espectral. Los LEDs por lo general suelen ser más eficientes que las bombillas incandescentes y se utilizan en pantallas, indicadores, celulares, en muchísimas cosas. Bueno, mi nombre es Julián Felipe Murcia Mora y vengo a hablarles del circuito oscilador. Entonces, al momento de aplicarle voltaje a este circuito, lo primero que hace es que va cargando el capacitor, haciendo que a su vez fluya una corriente hacia la bobina del relé para que éste se vaya creando un campo magnético. Al momento, para que se active el relé o para que se abra o se cierre el switch del relé, sucede que en la tensión del capacitor llega a un cierto punto donde ya tiene la suficiente corriente para activar o desactivar el relé, haciendo que este circuito quede cerrado y encienda el LED. La descarga de esta es que cuando encienda el LED se va a ir descargando el capacitor, a su vez va a ir disminuyendo el campo eléctrico, entonces va a ir haciendo el mismo ciclo una y otra vez para que este LED vaya titilando. Bueno, continuaré con la conexión de este circuito. Primero que todo, un relé tiene 5 patas, donde 2 son la bobina que nos va a provocar el campo magnético y las otras 3 básicamente es el switch. Entonces, el positivo de la fuente, cuando conectamos nuestra fuente, el positivo de la fuente va a ir en el mismo punto con el positivo del capacitor y a una pata del LED y a un punto de la bobina. Vamos a continuar con el negativo de la fuente. El negativo de la fuente va a ir directamente a un lado del switch. El común del switch, que va a hacer que nos diga que está abierto o cerrado, va a ir a la otra pata del capacitor negativa y de la bobina. Y la última pata que nos queda libre va a ser la pata que va a ir conectada al LED. Y básicamente esta sería la simple conexión que tendríamos que hacer. Hola, mi nombre es Aimer Moreno y vamos a analizar la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo afecta la capacitancia al condensador en la frecuencia de oscilación de un circuito oscilador LC? Un circuito oscilador LC es aquel que tiene una inductancia y una capacitancia. En nuestro caso, al usar un relé y un condensador, esto se cumple. La frecuencia de oscilación está determinada por la inductancia y la capacitancia. La frecuencia de resonancia se calcula mediante la siguiente manera. La frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de LC, donde L es la inductancia y C es la capacitancia. En nuestro caso, tenemos una inductancia de 0.1 henrios y usamos un condensador de 3300 microfaradios, o lo que es igual a 3.3 por 10 a la menos 3 faradios. Entonces, para calcular la frecuencia de oscilación, lo hacemos de la siguiente manera. La frecuencia es igual a 1 sobre 2 veces pi por la raíz de L, que es la inductancia, en nuestro caso es 0.1, por la capacitancia. En nuestro caso el condensador tiene una capacitancia de 3.3 por 10 a la menos 3 faradios. Esto es igual a 8,76 hercios. Si lo queremos en segundos, lo podemos hacer de la siguiente manera. Para pasar hercios a segundos es igual a 1 sobre los hercios que nos han dado, 8,76 hercios. Que esto es aproximado a 114,15 por 10 a la menos 3 segundos.